Bienvenidos a la semana 19 del curso de Psicología. Mi nombre es Elena González y vamos a resolver una serie de preguntas que se han tomado de las diferentes semanas para que ustedes puedan reafirmar y consolidar mejor todo lo que se ha aprendido. Empezaremos por la pregunta número 15. En la pregunta número 15 dice: programa de control emocional para mejorar la eficacia del rendimiento académico en postulantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Centro Preuniversitario. En este enunciado, que en realidad es el título de una investigación, ¿cuál es la variable independiente? Entonces, nosotros lo que tendríamos que recordar es que la variable independiente es aquella situación que el experimentador maneja para provocar o para demostrar que existe otra variable que va a cambiar si yo incremento o disminuyo la magnitud de esta variable independiente. Entonces, dicho en otras palabras, la variable independiente sería la causa y la variable dependiente sería el efecto. Nos están pidiendo que señalemos cuál es la variable independiente. Entonces, vamos a revisar. Programa de control emocional para mejorar la eficacia del rendimiento académico en postulantes de la Universidad de San Marcos. La eficacia del rendimiento académico no está considerada como una variable. El rendimiento académico vendría a ser el efecto, o sea, el rendimiento académico vendría a ser la variable dependiente, pero nosotros estamos buscando la variable independiente. Los postulantes a la Universidad de San Marcos viene a ser la población que se está estudiando, no es la variable independiente. El centro preuniversitario vendría a ser el lugar, no es tampoco la variable independiente. Y finalmente encontramos programa de control emocional. Es así, el programa de control emocional va a ser el que provoque la mejora en el rendimiento, o sea, el programa de control emocional pasa a ser la variable independiente. La respuesta sería la marcada con la letra E. Continuemos con la siguiente pregunta. Dice: hace un mes Mariela sufrió un grave accidente de tránsito. Esta mañana le dieron de alta. Sin embargo, ella tiene muchas dificultades para mantenerse en pie, o sea, no puede estar parada, para hablar y para realizar movimientos con precisión y fuerza. Quiere decir que realiza movimientos, pero sus movimientos no son precisos, son imprecisos. Basándonos en estos síntomas, podríamos afirmar que su lesión ha comprometido, y ahí nos dan una serie de estructuras y órganos, ¿no? Entonces vamos a revisar otra vez los síntomas. Dice: dificultades para mantenerse en pie, para hablar y para realizar movimientos precisos y con fuerza. Si recordamos cuáles son las funciones de las diferentes estructuras, vamos a poder ubicarlo. Y encontramos en primer lugar, con la letra A, dice el cerebelo. Nos acordamos que el cerebelo es la estructura responsable de almacenar todas las secuencias de acciones para realizar una actividad. En este caso, la actividad es mantenerse en pie, hablar y realizar movimientos precisos. Aquí encontramos la respuesta muy rápido y era el indicado con la letra A. Ahora vamos a analizar la pregunta número 1. En la pregunta número 1 dice: Francisco es un niño que vive con sus padres y hermanos mayores. A él, su familia constantemente le inculca valores en su formación para que sea un buen ciudadano. Podríamos afirmar al respecto. Hay tres alternativas. 1, ¿la familia cumple un rol educativo? Sí, porque está diciéndome que le inculcan valores en su formación. Entonces, esta primera opción sí es correcta. Veamos la segunda. ¿Es un caso de resocialización? No es un caso de resocialización, porque la resocialización implica que el sujeto vuelve a aprender
normas y reglas de comportamiento después que ya tenía unas. No es resocialización. Es una familia monoparental. El prefijo mono es uno. Parental viene de parientes. Entonces, ¿es una familia que tiene un solo padre o progenitor? No, porque me está mencionando que vive con sus padres y hermanos. Tampoco es correcta. Entonces, vemos que la única alternativa que cumple es, o que es correcta, es la primera. Buscamos la alternativa y en la letra D encontramos aquella que dice que solo la primera es la correcta y marcamos esa, la letra D. Vamos a la pregunta número 38. Dice, Luis es un estudiante de un centro preuniversitario que se ha propuesto estudiar con un horario todas las tardes. Sin embargo, varios días a la semana lo llama a su enamorada diciéndole que necesita verlo porque lo extraña mucho, petición a la cual Luis accede inmediatamente, dejando de lado sus horas de estudio programadas. Según Covey, Stephen Covey, acuérdense que nos habló de estilos del uso del tiempo, ¿no? La forma en que Luis distribuye su tiempo o usa su tiempo es, a ver, teníamos ahí un uso de tiempo moroso cuando dejaba para última hora las cosas importantes para su vida. Un tipo de uso de tiempo también exitoso o adecuado cuando planificaba sus horas de estudio y las cumplía. Teníamos también un estilo flojo u ocioso cuando planificaba cosas que eran irrelevantes para su vida. Y un estilo sumiso cuando las cosas importantes para otros eran su prioridad. En este caso, él está exhibiendo un estilo sumiso, porque dice que a pesar de que él ha programado su horario para estudiar, apenas lo llaman por teléfono, él se somete y es constante y es frecuente. Se somete, no es un caso excepcional, somete el uso de su tiempo a las conveniencias de la otra persona. Marcamos entonces la alternativa que lleva la letra A y que dice sumiso. Vamos a la pregunta número 16. Esta pregunta número 16 dice, Raúl llegó tarde a su centro laboral. Ante ello, su jefe, quien se dio cuenta de su tardanza, le increpó, manifestándole, tu impuntualidad es un mal ejemplo para el resto de los compañeros. Eres el peor trabajador que tengo. Él se limitó a inclinar la cabeza y no dijo nada. Desde ese día, Raúl ha empezado a hablar mal de su jefe, a pesar que cuando lo ve, lo saluda amablemente. El estilo de comunicación que está usando sería agresivo, no. Si fuera agresivo, lo hubiera insultado, lo hubiera gritado, hubiera mostrado su agresividad de una manera manifiesta, ¿no? Pasivo, aparentemente es pasivo, pero recordemos que dice, ha empezado a hablar mal, o sea, sí está haciendo algo, ya no es pasivo. Ahora habla mal de su jefe a espaldas del mismo, no es pasivo. ¿Es pasivo-agresivo? Sí. La respuesta correcta es pasivo-agresivo porque a pesar de que se muestra como aceptación, muestra una actitud pasiva, empieza a agredir de manera disimulada o indirecta. Es un tipo de comunicación pasivo-agresiva y la respuesta es la marcada con la letra C. Vamos a la pregunta número 30. Dice, Patti y Coco son una pareja que han aprendido a comunicarse sentimientos, teniendo mucho cuidado para no dañar a la otra persona. Tienen planes de casarse apenas ambos terminen la carrera profesional que cursan. En base a lo leído, podríamos afirmar que esta pareja se encuentra en la etapa que García llamó. Aquí tendríamos que acordarnos que García mencionaba varias etapas en la relación de pareja, ¿no? Entonces decía, había una primera etapa de idealización, donde se enamoraba de un ideal, el amor platónico. Había una segunda etapa en la cual
ya habían manifestaciones de relación amical, especial, pero en grupo, ¿no es cierto? Salían los grupos de chicos con los grupos de chicas. Él le llamó heteronomía, ¿no? Y una tercera etapa de enamoramiento, en la cual se idealizaba a la pareja, se le ponía todas las virtudes que se había imaginado que debería tener una pareja y no se le veía ningún tipo de defecto. Y una cuarta etapa, denominada noviazgo, en la cual la persona como que ya dejaba de verla como un ideal, ponía los pies sobre la tierra y la podía ver más, entre comillas, humanizada. Y empezaban a hacer planes, su comunicación aumentaba y su frecuencia también. Entonces, si nos basamos en esta teoría, diríamos que la etapa en la cual se comunican sus sentimientos, buscan no dañar a la otra persona y han elaborado planes para casarse en un plazo determinado, corresponde a la etapa del noviazgo. Entonces, es la letra B. Veamos ahora la pregunta número 41. Dice, señale los enunciados donde se haga referencia a las sensaciones senestésicas. Acordémonos, sensaciones senestésicas son aquellas sensaciones que nos informan de presión, dolor y temperatura, pero en los órganos internos, en el estómago, en el intestino. Entonces, yo voy informándome, dándome cuenta que tengo un dolor, qué tipo de dolor, a qué altura, en qué órgano, ¿no? A través de este sentido denominado senestesia. Vamos a revisar las diferentes alternativas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, dice hinchazón estomacal por gases. Claro, yo me informo de la distensión de mi estómago, eso sí es una senestesia. Dolor por una cachetada. En el caso del dolor por una cachetada, diríamos que no es algo ya que tiene que ver con el sentido del tacto, ¿no? Y no corresponde a una sensación de tipo senestésico. Esta no. Dolor en la garganta al pasar los alimentos. Allí sí estamos hablando de una estructura interna que está siendo capaz de detectar una sensación determinada. Esto sí es una senestesia. Ganas de ir al baño. Cuando una persona tiene ganas de ir al baño, también siente las contracciones de su intestino. Entonces, eso también es una senestesia. Sentirse mareado. No, cuando uno se siente mareado, lo que está sucediendo no es una senestesia de ninguna manera, ¿no? Porque no estamos hablando de estructuras internas. Eso se da a nivel del oído, etc. Sentir mucho frío tampoco, porque acá funcionan los receptores de la piel, tampoco. Entonces nos quedamos con tres alternativas correctas. La 1, que dice hinchazón estomacal por gases. La 3, que dice dolor en la garganta al pasar los alimentos. Y la 4, que dice ganas de ir al baño. Buscamos esa selección y la encontramos en la letra A. Veamos la siguiente pregunta. Dice, de las siguientes alternativas, identifique aquellas que reflejen el uso de la memoria declarativa. Recordemos que la memoria declarativa es aquel tipo de memoria de largo plazo, ¿no?, de la cual yo puedo dar cuenta, puedo hablar con los demás, y que esta memoria llamada declarativa tiene dos subetapas o en todo caso subtipos, ¿no? La que almacena conocimientos, que es algo de lo que sí puedo hablar, y la que almacena episodios de mi vida, y se le conoce como memoria episódica. Entonces, vamos a buscar en las alternativas, como nos ha dicho, busca aquellas que reflejen el uso de la memoria declarativa, los ejemplos que tengan que ver con almacenaje de conocimientos o almacenaje de episodios vividos. Bien, bailar la danza del Alcatraz.
Bailar la danza del Alcatraz no tiene que ver con un conocimiento, o sea, no es algo teórico, no tiene que ver con un episodio de mi vida, no. O sea, bailar la danza del Alcatraz tiene que ver con un tipo de memoria que es inconsciente para nosotros porque no tenemos al detalle cada uno de los cambios que se producen, que es la memoria llamada procedimental. No, este no es. Exponer lo estudiado en una clase de historia, eso sí, porque nos está hablando del almacenaje de conocimientos. Recordar una anécdota escolar, también, porque me está hablando del recuerdo de una vivencia. Entonces, tenemos dos alternativas correctas para la memoria declarativa, la número 2 y la número 3, y eso lo encontramos en la respuesta que está marcada con la letra E. Continuamos entonces. A ver, dice, las películas más taquilleras de la última década están dedicadas a la adaptación de los personajes de cómics interpretados por actores que encarnan a los superhéroes más icónicos como Iron Man, Superman, Spider-Man, Batman, Wonder Woman, etc. Los nombres de estos personajes son conceptos formados por, acordémonos que cuando formamos conceptos hay dos estilos o formas o maneras de formar los conceptos. Uno es la formación de conceptos por abstracción, que es como lo hacemos mayoritariamente, y el otro es una formación de conceptos por composición. Ahora, la formación de conceptos por composición es cuando nosotros creamos un concepto uniendo características que en la vida real no se dan juntas. Y eso se refiere a aquellos conceptos que son fantasiosos, imaginarios. Una sirena, minotauro, centauro, sabemos, tenemos el concepto, sabemos a qué se refiere, pero sin embargo no existen en la vida real. Ese es un concepto formado por composición. Y el concepto formado por abstracción es el que deducimos de los objetos concretos. Vamos a revisar esto. Dice, Iron Man, Spider-Man, Batman, Wonder Woman, etc. Los nombres de estos personajes o estos personajes corresponden a conceptos formados por composición, sin lugar a duda, porque son conceptos imaginarios. Entonces, no hay necesidad de analizar el resto de alternativas. Vamos a la pregunta que tiene el número 7. Dice, Joana es una estudiante que desde niña practicaba danzas, destacando por su facilidad para realizar los movimientos en diferentes bailes. De acuerdo a la teoría de Gardner, podríamos afirmar que, nos tenemos que recordar ahora, tenemos que recordar la teoría de Howard Gardner. Howard Gardner nos dice que la inteligencia no es una, sino son muchas. Y se basa en el principio que dice, si la inteligencia es la habilidad para solucionar problemas y la vida nos presenta diferentes tipos de problemas, entonces debe existir diferentes tipos de inteligencia. Howard Gardner encuentra 8 tipos de inteligencia. Entonces vamos a revisar cuál de estos será la que le corresponde a Joana, que es la niña o la joven que practica danzas. Veamos cada una de ellas, ¿no? Dice, de acuerdo a la teoría de Howard Gardner, podríamos afirmar que, ¿qué cosa podemos afirmar de Joana? Ella no es inteligente, no tiene nada que ver, al contrario, tiene una habilidad, tiene una inteligencia. Joana ha desarrollado inteligencia lingüística, no, porque la inteligencia lingüística es la habilidad para usar palabras, y en una danza no se usa palabras. La destreza motora de Joana es un indicador de su inteligencia sinestésica. Sí, esa es la respuesta correcta, porque la inteligencia sinestésica en la clasificación de Howard Gardner corresponde a la habilidad para dominar y controlar nuestro cuerpo, produciendo diferentes tipos de movimiento.
Entonces marcamos como respuesta correcta la que tiene la letra C. Miremos esta pregunta ahora. Dice, hace 2 semanas una cucaracha le caminó por el bracito al pequeño Hugo, de 20 meses. Todos los presentes armaron un escándalo, gritando, quítenle la cucaracha. Desde entonces, cada vez que escucha la palabra cucaracha, se acelera su ritmo cardíaco y empieza a llorar. El principio conductual que explica este aprendizaje es, cuando nos hablan de principio conductual, inmediatamente nosotros tenemos que actualizar esa carpetita en nuestra memoria de la teoría conductual del aprendizaje, que nos habla de reforzamiento, nos habla de condicionamiento en general. Entonces, ¿qué ha sucedido? Una cucaracha le caminó por el bracito al pequeño y todas las personas armaron un escándalo. El escándalo asustó al niño, pero el escándalo se produjo por la presencia del insecto. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que él ha asociado el ruido escandaloso con la presencia de la cucaracha. El principio conductual que explica este tipo de aprendizaje es el llamado condicionamiento clásico o conocido como asociación de estímulos. Asoció ese estímulo incondicionado, el escándalo, el grito, con la presencia de la cucaracha y ahora le tiene miedo a la cucaracha, ¿no? Entonces, eso es condicionamiento clásico. Marcamos la letra B. Miremos la pregunta 19. Dice, en el primer día de clases de psicología, el profesor interroga a sus alumnos si han llevado el curso en la secundaria, preguntando al azar a algunos estudiantes respecto a lo que conocen acerca del curso. Ello le va a permitir graduar los conocimientos que brindará en clase en función a los conocimientos previos que tienen estos alumnos. El tipo de aprendizaje propiciado en este caso por el profesor es, fíjense, él ha buscado saber qué cosa es lo que tienen los alumnos en su memoria, en su cabecita, para activarlo y para que puedan atrapar el conocimiento nuevo. Y a esto sabemos que se le llama aprendizaje significativo. Al atraparlo le da un significado, le da un sentido. Entonces buscamos la respuesta y justo corresponde a la letra A. Aprendizaje significativo por recepción, como también se le conoce. Ya. Veamos esta pregunta ahora. Flor es una joven muy alegre, conversadora y activa en el salón de clases. Sin embargo, cierto día se le notó callada, muy reservada, lo cual sorprendió a muchos y preocupó a algunos compañeros de su clase. Pero al día siguiente volvió a ser la misma joven que todos conocían, alegre, conversadora, activa. Esta manifestación de afectividad que tuvo ella aquel día lo podríamos identificar como un sentimiento, no, porque si fuera un sentimiento sería algo más duradero y más racional. Una pasión, no, porque una pasión es como una emoción demasiado fuerte y poderosa, ¿no? Estado de ánimo, sí, es simplemente un cambio en el estado de ánimo, es de pronto, estaba callada, reservada, no tenía ánimo, pero fue algo pasajero, es algo rápido que no tiene bien definida la causa, pero que sin embargo provoca esta fluctuación en la afectividad, ¿no? Entonces marcamos el que tiene la letra C. Veamos la siguiente. Dice ahora, Sandra tiene bajas calificaciones en el curso de matemáticas, básicamente por no presentar sus tareas y no tener su cuaderno al día. Su madre, al enterarse que podría repetir de año, busca la manera de que cumpla con sus tareas. Entonces le propone algo. Si apruebas el curso, al finalizar el bimestre te compraré unas entradas para el concierto de Bruno Mars, que es su artista favorito.
Al término del bimestre, Sandra obtiene notas aprobatorias en ese curso de matemáticas. Señale qué tipo de factor motivacional empleó la madre. La madre utilizó para motivar a su hija un factor motivacional que incluía un premio ante una conducta determinada. Como le estamos reforzando una conducta, entonces el tipo de factor motivacional empleado por la madre ha sido el factor conductual. Y la respuesta es la que tiene la letra A. Analicemos esta pregunta. Dice, Anita estaba acostando sus muñecas en el sofá cuando apareció su hermana mayor, de 9 años. Tomó la muñeca, la tiró al suelo y se sentó en ese sitio del sillón. Al ver esto, Anita empezó a llorar desconsoladamente, gritando, eres mala, golpeaste a mi bebé. ¿Acaso crees que a ella no le duele? De acuerdo a lo leído, ¿qué podríamos afirmar? A, Anita es una niña muy sensible, no es algo que podríamos afirmar necesariamente, la sensibilidad no tiene nada que ver con esto. La hermana no quiere a Anita, un juicio demasiado drástico para ser real. Este es un ejemplo de reversibilidad, no, porque la reversibilidad es volver a su punto de origen, ¿no es cierto? Regresar. Anita muestra pensamiento animista, sí, porque hemos dicho que una de las características de este estadio de desarrollo es el pensamiento animista, y el pensamiento animista viene de ánima, alma, vida. La niña tiene un pensamiento animista que significa que le da vida a los demás. Es una característica del pensamiento egocéntrico, de la niñez temprana. Entonces, como ella tiene vida, todo tiene vida, por lo tanto su muñeca tiene vida. Y si la hermana la tira al suelo, está segura de que le está doliendo a la muñequita. Entonces la respuesta correcta es la marcada con la letra D.